Se inicia con una apertura flexible del flanco, manteniendo el equilibrio dinámico y la flexibilidad posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras completan el fianqueto, reforzando el flanco de rey y manteniendo el equilibrio dinámico. Las blancas reclaman espacio en el centro, buscando el control y la dominación central. Las negras desarrollan un caballo hacia el centro, contestando las ambiciones espaciales de blancas. Las blancas fianchetean el alfil, reforzando la influencia central y preparando el enroque. Las negras enrocan, asegurando al rey y preparándose para las operaciones del medio juego. Las blancas enrocan, un movimiento estándar que consolida el flanco de rey y la seguridad del monarca. Las negras desafían el centro, creando tensión de peones y buscando contrajuego. Las blancas desarrollan activamente el alfil, preparándose para controlar diagonales clave. Las negras apuntalan el centro con un peón, creando una estructura de peones sólida. Las blancas desarrollan el caballo, apoyando peones centrales y preparándose para el juego en el flanco de dama. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla C1 para afianzar el control posicional. Las blancas juegan profilácticamente, previniendo que el caballo negro ocupe casillas activas. Las negras centralizan el caballo, creando posibilidades tácticas y alterando la configuración de blancas. Las blancas refuerzan el centro, solidificando la estructura de peones y preparándose para mayor expansión. Las negras apuntan a los peones del flanco de dama de blancas, incrementando la presión allí. La jugada la dama a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando lugar a el caballo captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan el caballo, mejorando su alcance y preparándose para acción central. Las blancas traen una torre a la columna central, incrementando presión y actividad. Las negras cambian caballos, simplificando ligeramente la posición. Las blancas recapturan con el caballo, manteniendo la tensión central y la actividad de piezas. Las negras avanzan un peón central, buscando abrir líneas y crear juego dinámico. Las blancas capturan el peón, abriendo la columna central y ganando espacio. Las negras recapturan, centralizando el caballo y mejorando la actividad de sus piezas. Las blancas avanzan el peón, desafiando el control central y la actividad de piezas negras. Las negras capturan el peón, abriendo la columna central y creando tensión dinámica. Las blancas recapturan con el caballo, centralizando la pieza e incrementando la presión. Las negras desarrollan el alfil, activando la pieza y defendiendo el peón central. La jugada la dama captura en la casilla B6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre de la columna F a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras recapturan, abriendo la columna A para la torre y creando un peón pasado. Las blancas reposicionan el caballo, buscando mejor control central y posibles puestos avanzados. Las negras capturan el peón, activando la torre y ganando material. Las blancas recapturan, centralizando la torre y manteniendo la presión. Las negras recapturan con el alfil, mejorando la actividad de piezas y el control central. Las blancas capturan un peón, asegurando material y creando amenazas tácticas. La jugada el caballo a la casilla C4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla H2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Las blancas activan la torre, explotando la ventaja con fuerte coordinación de piezas. La retirada de alfil de las negras es un movimiento sólido, pero la posición sigue siendo abrumadoramente favorable para blancas. Las blancas capturan un peón, consolidando la ventaja material y el dominio posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil a la casilla C2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B5, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla G7, de un intercambio favorable, con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla E1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, con lo cual llega la torre captura en la casilla E1, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla A6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el caballo a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a la torre captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C1 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el caballo, explotando las deficiencias estructurales de las negras con presión abrumadora. La jugada el alfil a la casilla C4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla C2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica,
Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B5, capturando material clave. Abriendo paso a la torre a la casilla D1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan el peón, asegurando espacio y restringiendo aún más las piezas negras. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el alfil captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla A2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan el alfil, incrementando decisivamente la ventaja material, y ganando la partida. Las negras recapturan, consolidando piezas pero enfrentando una situación desesperada. Las blancas reposicionan el caballo, solidificando la ventaja y preparándose para el final.